Muy buenas noches a todos. Bienvenidos sean a un episodio más de La Cabaña del Horror de Indominix. Siempre nos han dicho que miremos al cielo nocturno con asombro, pero nadie nos prepara para el terror absoluto que se siente cuando la inmensidad oscura te devuelve la mirada. Esta noche escucharemos los testimonios de quienes descubrieron en carne propia que no estamos solos. Así que ve por una botana, ponte cómodo y apaga la luz, que estás en mi cabaña del horror y esto va a comenzar. Heredé el rancho de mi abuelo a los 30 años. Es un terreno inmenso, rodeada de hectáreas de maíz. La soledad te curte, pero te vuelve perceptivo. Conoces cada ruido de la tierra. Una noche de verano, mis 3 perros pastores empezaron a aullar al unísono. No era un ladrido de alerta porque alguien se acercara. Era más como un aullido de pánico absoluto. Tomé mi rifle, encendí la lámpara recargable y salí al patio. Los perros estaban escondidos debajo de la camioneta, temblando y gimiendo con la cola entre las patas. Ninguno quiso salir. Caminé hacia el borde del sembradío de maíz. El aire estaba inusualmente caliente, casi sofocante. Por encima de las plantas de maíz altas, vi un resplandor naranja que latía rítmicamente. Avanzó unos metros entre las milpas, apartando hojas, apuntando con el rifle hacia el suelo. De repente llegué a un claro perfecto. Un círculo de unos 30 metros había sido aplanado, pero las plantas no estaban rotas ni cortadas. Estaban dobladas desde la base en un patrón de espiral milimétrico, y la tierra misma estaba húmeda. En el centro del círculo había una criatura agachada, examinando el suelo. Pisé una hoja seca. La criatura se puso de pie. Medía más de 2,5 metros. Su cuerpo estaba cubierto por un traje metálico que reflejaba mi linterna. El aire a mi alrededor se volvió tan pesado que caí de rodillas, incapaz de respirar, como si la gravedad se hubiese multiplicado por 10. Levantó una mano hacia mí, mi linterna estalló y el cañón del rifle se calentó hasta quemarme las palmas y quedé sumido en la oscuridad total. Cuando pude volver a levantarme, la criatura ya no estaba. Pero ese trozo de tierra lleva 3 años completamente estéril. Ya nada vuelve a crecer ahí. Mi trabajo consiste en vigilar posibles incendios forestales desde una torre de observación a 40 metros de altura. Estoy solo, aislado del mundo, comunicándome únicamente por radio. Una madrugada de noviembre, a eso de las 4, el radar meteorológico de mi computadora empezó a marcar una anomalía masiva justo encima de mi sector. Salí al balcón de la torre con mis binoculares. El cielo estaba despejado. No había nubes de tormenta, pero entonces las estrellas comenzaron a desaparecer en el bosque, tapadas por algo colosal que descendía lentamente. La radio de mi cinturón cobró vida, pero no era la base. Era una voz metálica repitiendo números al azar y fragmentos de mi propia voz de reportes anteriores. 9. Sector 4. Despejado. Nosotros. Ver. Ti. Volteé hacia arriba. Una nave con forma de cilindro alargado del tamaño de un edificio de 20 pisos flotaba en absoluto silencio enfrente de mi torre de observación. Su superficie era negra y mate, como si absorbiera la luz.
Se abrió una escotilla lateral, iluminada por un brillo blanco, cegador. Vi figuras moviéndose en ese umbral brillante. No tenían una forma definida. Parecían vibrar y cambiar de forma constantemente, como si mi cerebro no pudiese procesar su geometría. De pronto sentí que mi cuerpo era jalado hacia adelante, hacia el vacío. El balcón de la torre empezó a crujir. Los clavos de la madera salían disparados por un campo electromagnético tremendo. Me arrastré hacia el interior, me até hacia la base del escritorio de acero y cerré los ojos mientras la torre entera se inclinaba hacia la nave. De pronto, minutos después, todo volvió a la normalidad en un abrir y cerrar de ojos. En mi bitácora anoté vientos huracanados, pero sé perfectamente que casi fui arrastrado al cielo. Regresaba a casa a las 2 de la mañana, por una carretera secundaria y boscosa, después de dejar a mi novia. Tenía 26 años. Había mucha niebla esa noche. Miré por el retrovisor y noté 2 faros muy brillantes acercándose rápidamente detrás de mí. Pensé que tal vez era algún auto deportivo o una patrulla a exceso de velocidad. Mantuve mi velocidad esperando que me rebasara, pero el vehículo se colocó exactamente detrás de mi defensa, pegándose tanto que sus faros iluminaban todo el interior de mi auto. Me molesté. Pisé el freno ligeramente para asustarlo, pero no redujo su velocidad. Miré mi retrovisor con atención. Me di cuenta de algo que me congeló la sangre. Los faros no estaban rebotando con los baches del camino. Estaban estáticos. Bajé mi ventanilla para escuchar el motor del auto que me seguía. No había sonido de motor, solo el crujido de mis propias llantas sobre el asfalto. El pánico me invadió. Pisé el acelerador a fondo, llegando a 140 kilómetros por hora en una carretera estrecha. Las luces detrás de mí se mantuvieron exactamente a la misma distancia, sin esfuerzo. De pronto, el camino se desvió en una curva cerrada. Yo giré violentamente derrapando. Miré por el espejo esperando ver al vehículo salirse del camino, pero no lo hizo. Las 2 luces se elevaron del asfalto en línea recta, atravesando la niebla, revelando que nunca estuvieron unidas a un auto. Eran las turbinas o tal vez propulsores frontales de alguna nave plana y oscura, con forma de mantarraya, que había estado volando como a 1 metro del suelo detrás de mí. Se perdió entre los árboles en un parpadeo. Cuando me bajé del auto, la pintura trasera de mi auto estaba chamuscada y embollada por el calor radioactivo. Llevo 12 años manejando camiones de carga pesada. Conozco la carretera del norte de México como la palma de mi mano. A eso de mis 34 años, pensando que lo peor que podría encontrarme en la madrugada era un asalto o algún animal muerto en el asfalto. Pero lo que me pasó cerca de la zona de Matehuala me quitó las ganas de volver a manejar de noche. Eran las 2:15 de la madrugada. La carretera estaba completamente vacía. De repente la radio empezó a emitir una estática ensordecedora, como si alguien estuviese friendo metal. Apagué la radio, pero el ruido siguió sonando desde las bocinas apagadas. Segundos después, el motor del tráiler tosió y se apagó por completo. Las luces delanteras murieron y me quedé a oscuras, rodando por la inercia hasta detenerme en el acotamiento. Pensé que era una falla eléctrica general. Tomé mi linterna y abrí la puerta. Al bajar me di cuenta de que no había algún sonido del viento, ni de grillos. El aire estaba pesado, como antes de una tormenta, y olía a cobre quemado. Miré hacia el frente y vi el cofre de mi camión, que estaba iluminado por una luz blanca, casi azulada, que venía desde arriba. Me asomé lentamente.
suspendido a unos 10 metros de mi tráiler y sin hacer absolutamente ningún ruido aerodinámico, había un disco negro, opaco del tamaño de una cancha de tenis. Bloqueaba las estrellas. El zumbido que se sentía no venía de la nave, vibraba directamente en mis dientes. Algo aterrizó sobre el techo de mi cabina. Escuché pasos ligeros como de pies descalzos caminando sobre la lámina. Me pegué a la llanta trasera aterrorizado. Una cabeza se asomó por el borde del techo, mirándome boca abajo. Sus ojos eran enormes y negros, además de brillantes como obsidiana. Ocupando la mitad de su rostro gris pálido, no tenía una boca visible. No hubo presunción ni forcejeo, solo me miró. Y de pronto sentí un golpe de sueño, fulminante, como si me hubiesen inyectado anestesia directa en el cerebro. Desperté sentado frente al volante. El motor estaba en marcha y el reloj del tablero marcaba las 6:45. Habían pasado más de 4 horas del ataque y el tanque de diésel estaba casi vacío. Hasta el día de hoy me sangra la nariz cada que intento recordar lo que pasó en ese lapso. Y bien, llegados a este punto, hemos finalizado con las historias de esta noche. Cuéntame, ¿qué te parecieron? Y si esta noche despiertas de madrugada, notas que el silencio en tu habitación es absoluto y ves una luz extraña filtrándose por tu ventana, por lo que más quieras, no te asomes. Muchas gracias por habernos acompañado hasta el final. Ayúdame a que esta comunidad en las sombras siga creciendo, dejando tu letal like y suscribiéndote al canal. Cuéntame en los comentarios, ¿qué harías si despertaras paralizado, viendo una forma extraña al pie de tu cama? Estaré leyendo sus respuestas. No olvides seguirme en Facebook, Instagram y Spotify para llevar el terror contigo a todas partes. Los enlaces te los dejaré en la descripción de este video. También recuerda que puedes compartirme tus relatos a través del correo que de igual manera te dejaré en la descripción. Soy Indominix. Asegura bien tus puertas. No mires demasiado al cielo nocturno. Y nos vemos en un próximo episodio en la cabaña del horror. Yo te deseo una linda noche llena de pesadillas.